Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, el dedo de la mano del Padre. Tú, el prometido del Padre, que inspiras nuestras palabras. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Sé tú mismo nuestra guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre. Al Hijo revélanos también. Creamos en ti, su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los saludamos desde nuestra Fundación Misioneros de la Divina Redención a través de nuestra emisora Difundir Radio, ubicada en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, en los cerros de Suba, que llamamos hoy en día Ciudadela de la Divina Misericordia, contando como siempre con la dirección del Padre Antonio Ramírez Giraldo, en el Control Máster con Holman Gómez Bautista y en la conducción del programa con sus laicos comprometidos. Hoy tenemos la alegría de poder presentarles a Tania Mendivelso Díaz, quien ha querido colaborarnos en el desarrollo de estos sábados de nuestros programas. Muy buenos días. Acordémonos que nosotros estuvimos hablando la semana antepasada de los dogmas marianos. Una vez concluidos los dogmas marianos, queremos entrar a una parte sumamente interesante porque con los dogmas cerramos la parte revelada y encontrada en los evangelios sobre la vida de María, para empezar por las advocaciones. Y entraremos a definir exactamente lo que es una advocación, y la palabra advocación viene del latín advocatio, que se emplea para destacar, es decir, su significado es el amparo, el resguardo, la defensa, la compañía, la protección que puede darnos una entidad por parte de una divinidad o de un santo. Es a alguien a que recurrimos. Nosotros encontramos ejemplos, ¿no, Tania? Sí, aquí tenemos un ejemplo que el fundador de la ciudad puso a la localidad, por ejemplo, se dice, el fundador de esta ciudad puso a la localidad bajo la advocación de San Marcos, de San Miguel, de la Virgen María. Esta escuela está amparada por la advocación de Nuestra Señora de la Merced. El templo debe su denominación a la advocación de San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Entonces ya vamos encontrando que al definir advocación como amparo, resguardo, defensa, protección, es habitual que una ciudad, que una nación, un país y en general la humanidad y el mundo entero sea puesto en protección o buscado y amparado por un santo patrón. Así nosotros decimos que dicha advocación obedece a la intención de obtener amparo por parte de la condición o condicionamiento espiritual, ¿no? De orden espiritual. Por eso es importante conocer, además de esta descripción de lo que significa advocación, que nos encontramos con el hecho de que también existen lo que se llaman las advocaciones marianas, término que se emplea para hacer referencia a toda clase de atributos, características, dones o incluso manifestaciones cobijadas por signos y señales que tienen que ver con la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, y que es el tema central al que nosotros de aquí en adelante nos vamos a dedicar, sí, y que las denominaremos. Sí, de aquí en adelante pues iremos, nos acostumbraremos y los próximos sábados iremos hablando, precisamente destacando a cada una de las advocaciones que iremos hallando en la historia, transcurridos y guardados de la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia. Recordemos que nuestra Iglesia también es madre, así como la Virgen María también es nuestra madre. Entonces nos permitiremos hablar de las revelaciones, de la tradición, de la historia, de la humanidad, del hombre, de la obra de la creación y demás.
Es decir, vamos a hacer toda esa referencia a la que va buscando la humanidad desde el inicio de los tiempos, una protección y un amparo. Sigamos. Vamos a tener en cuenta que la Virgen María recibe diferentes títulos marianos o advocaciones marianas. Nombres que contemplan entonces teniendo en cuenta los atributos, las veces que se describen en las Sagradas Escrituras, otras de acuerdo a la veneración popular. También se derivan las características atribuidas a ella o los costumbrismos de acuerdo al lenguaje común. También pensemos en cómo se refiere en Italia, nos hablan de la Madonna. La Madonna viene del latín mea domina, que es mi señora. Es interesante ver cómo se van buscando. Nosotros nos acordamos mucho del padre Álvaro Puerta. Él le dice la señora, ¿no? Cuando él va a orar a la Virgen María, lo hace con un respeto de decir la señora. Y vemos todos los atributos que se dicen y el que se empezó a utilizar en Italia. Y esto lo hacemos referencia porque es la historia que nos va dejando también Padre Arturo, hablar de la Madonna, que es la señora. Y tenemos también historias de la famosa escultura de Miguel Ángel, que la llamó la Madonna, que es la Virgen cuando recibe el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando se ha hecho la esclavación. Así decimos en consecuencias que advocaciones que podemos denominar también dogmáticas y derivadas de la presencia de María, indudablemente si son dogmáticas, están guardadas y respaldadas en los evangelios y en la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia, porque sabemos que unas son por revelación y otras por tradición. En el uso de nuestra Santa Madre Iglesia se van haciendo precisamente costumbres, se van haciendo oficio, y por eso hablamos de la liturgia, porque nosotros hablamos la semana pasada, ¿no? Ah, sí. Hablábamos de los dogmas de la Virgen María, que les relacionábamos, dogmas sí, tales como... Sí, cuando hablamos de dogmas marianos, pues sí tenemos en cuenta los evangelios y la liturgia de la Madre Iglesia. Ajá. Entonces hablamos de la maternidad divina de María, Ya. la Inmaculada Concepción, que ya viene próximamente, Ajá. María siempre Virgen, la Asunción de María y muchas otras como María descendiente de David, María la nueva Eva, Nuestra Señora, destacando aquí lo que decía Lucas, el Evangelio de San Lucas, pues nos habla de la Virgen María. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Que era lo que nos decía Isabel cuando la visitación de María Santísima. Ya la reconoce como en la advocación la Madre de mi Señor. Madre mía, Madre de mi Señor. Exactamente, y es una de las primeras advocaciones. Bueno, pues hay muchas otras advocaciones que han sido dadas por teólogos y por padres de la Iglesia a Nuestra Señora a lo largo de los siglos, como Regina Coeli, de donde procede la oración homónima con la que María es exaltada como Reina del Cielo el día de la resurrección del Hijo. Está también Stella Maris, que es citada en latín, que era lo que se acostumbraba en las lenguas vernáculas de esa época, de hacer la referencia a la estrella del mar. Nosotros sabemos que en sus épocas antiguas los marineros se guiaban por las estrellas para poder encontrar las rutas y los caminos mientras se desarrollaba la geodesia o la ciencia del estudio de los mares y de las guías para navegar, de manera que a ella se recurría, y ya hablábamos de la que era la guía y Nuestra Señora, ¿no? De la sí. También tenemos a María como la Torre de Marfil, Ajá. guardada en las letanías lauretanas, que son súplicas en forma de letanías dirigidas a Dios y a la Virgen nacidas en la Santa Casa de Loreto a partir de la mitad del siglo XVI. Aquí nos das una inquietud interesante cuando hablamos de letanías, que son súplicas breves, cortas, que se dirigen a Dios, a la Santísima Virgen María o a cualquier santo. Como dicen, Virgen del Perpetuo Socorro, ampáranos, protégenos. Oh María concebida sin pecado, líbranos. En fin, son advocaciones que están guardadas y son más breves que las que les he mencionado, guardadas en las letanías, que nosotros iremos a hacer estudio sobre las letanías para hacer comentarios sobre ese particular. Sí, en próximos programas. Ajá. Y que aquí también se dirige a la Virgen María invocándola bajo numerosos títulos. Ajá. En este caso nos referenciamos con el libro del Cantar de los Cantares,
y a las tres principales propiedades del ejemplo del marfil: el candor, la Virgen María, la consistencia y el valor. Fíjate que las oraciones en las letanías lauretanas, cuando se hace referencia a torre de marfil, estamos hablando de esas tres características que tú nos das, relacionadas precisamente con el candor, con la consistencia, el valor, que son atributos que se dan a María cuando le decimos tú eres torre de marfil. Es decir, no es que sea un elemento que no se puede mover, sino que tiene las características de lo que es una torre, y si entramos a definir qué es una torre, pues sabemos que es algo que nos permite mirar en lontananza hacia lo lejos, debe poder interpretar qué sucede alrededor de lo que contiene exactamente la torre. Es decir, que cuando nosotros hacemos alusión a las letanías lauretanas, cada advocación breve que le hacemos a la Virgen guarda esa descripción de las una o dos palabras que la acompañan, ¿no? Sí. Exactamente. También tenemos en cuenta otras como las que se derivan de la presencia de la Virgen María en el Gólgota, cuando recibe a su hijo Jesús. Entonces hablamos de la Madre de los Dolores o Nuestra Señora de los Dolores, que se refiere a los 7 dolores de María en los Evangelios, cuando ella acompaña a su hijo en todo su calvario. Es decir, así como hemos hecho la alusión a Lucas 1, precisamente la advocación cuando recibe la visita de María, su prima Santa Isabel, la reconoce como la Madre de Dios. También tenemos la Madre de los Dolores, que nos dice también exactamente en la cruz, en el momento en que el Hijo es crucificado, y toda esa vía crucis que va sucediendo en el corazón de María, además en el de Jesús, que es la Señora de los Dolores, la Madre de los Dolores, que también podemos encontrar ahí advocaciones cuando ella recibe a su hijo y lo coloca entre sus piernas para sentir el consuelo de aquel que ha sido, del que ella dio a la luz, y poder sentir el consuelo de que va a poderle dar, como tú decías, ¿no? Sí. Que una cristiana, ¿sí decías? Hablábamos fuera de micrófonos con Alvarito de la importancia de poder tener un cuerpo para nosotros los cristianos católicos y dar una cristiana sepultura. Entonces hablábamos de las tristezas de cuántos secuestrados en nuestro país que no se tiene un cuerpo para poder dar una sepultura, o también de las personas que en nuestra época de COVID simplemente no pudieron acompañar al cuerpo de su familiar para dar una cristiana sepultura. Entonces también ahí nos acogemos a nuestra Madre de los Dolores, la Virgen María, para que nos acompañe en esa soledad, en esa tristeza que se vivió, y que es la resultante también, hablando de los dolores de María, ese día siguiente, que es el del más grande de los silencios de María, que queda sola porque, como sabemos, ya la habían abandonado sus discípulos. Los discípulos del Señor habían salido en pela. Así que tenemos entonces que las advocaciones marianas vinculadas muchas veces también a la devoción popular, a las imágenes también sagradas, y muchas otras que podemos ir denominando y describiendo como para darnos una pequeña idea de las nominaciones o de los nombres que se da como advocaciones a la Santísima Virgen María. Como decimos, Nuestra Señora de las Gracias, porque ella concede esa gracia, concede ese honor de compañía, concede ese honor de bendición y de consuelo. Entonces, por eso tenemos a Nuestra Señora de las Gracias, y de ella nace de la visitación de María a Isabel. ¿Por qué? ¿Qué concede la Virgen a Isabel en su visita? La gracia de que su hijo queda lleno de Espíritu Santo en su vientre, y se exalta el hijo Juan el Bautista en el vientre de Isabel, pero Isabel proclama entonces también: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a hacerme ese honor de visitarme? Es decir, hay unas exaltaciones que se vuelven advocaciones. Así podemos seguir narrando otras también, como... Sí, hablamos de apariciones, de manifestaciones de la Virgen María, como la Virgen Milagrosa, que nació en lugar de un evento que sucedió en Taglia, Liguria, en 1855, cuando los ojos de una estatua de María
se habrían movido. Ese aspecto de moverse no es que sea simplemente que se movió, no, es que me miró, es que me vio, es que con su mirada me siguió, me llenó de paz, me llenó de tranquilidad. Entonces yo ya la considero. Y al lado de esas actitudes de María, de mirarme, de verme y accionar en nuestras vidas, se desarrollan los milagros, porque empieza la persona a cambiar, empieza a ser otra, indudablemente. Así que podemos pensar que en estas advocaciones marianas también están ligadas algunas a los fenómenos naturales. Sí, sí, sí. Ahí es donde tomo tus palabras, donde dices que la Virgen se manifestó, me miró, me vio con otros ojos, o yo la vi con otros ojos. Ahí es cuando uno dice, sí, hubo una manifestación. ¿Sí? Entonces también vamos a hablar de la Virgen del Rayo, ligada a la leyenda según la cual en la provincia de Viterbo cayó un rayo sobre un árbol a pie del cual estaba colocado un templete con la imagen de la Virgen y nadie sufrió daño alguno. El templete es como un altarcito, exactamente, que se ubica ahí para precisamente proteger a la imagen de la Virgen del tiempo, del espacio, de la lluvia y del agua, y sin embargo los que estaban alrededor de ella no sufrieron ningún daño. Así tenemos la Virgen de las Nieves, que por la milagrosa nevada que tuvo lugar el 5 de agosto, día de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, y que impulsó al Papa Liberio a construir la Basílica de Santa María ad Nives en Roma, santuario mariano mucho más antiguo de Occidente. Así tenemos también otras manifestaciones como la Virgen del Rescate, y podríamos mencionar la Virgen de los Enfermos, que conocemos por allá en los Santanderes, que la llaman también la Virgen de la Salud. Nuestra Señora de la Salud, sí. Entonces, la Virgen de los Enfermos hace referencia a la Santísima Virgen, que libró de la peste a la comunidad parroquial de San Bernardo de Vercelli en el año 1630. Es una curiosa advocación mariana que hace referencia al reino animal también. Tenemos otras advocaciones, como la reina de la Virgen de la Hormiga. La Virgen de la Hormiga, exactamente. Estaba tan invadido un terreno que esto que lo otro, que pidiéndole a la Virgen que actuara sobre el particular, necesariamente fueron desapareciendo las hormigas. La naturaleza tomó otro camino, porque no es que la Virgen haya acabado con ellas, sino esta naturaleza tomó otro camino y se fueron de su territorio y permitieron unas mejores cosechas. Así podemos también hablar de la Virgen de las Lágrimas en Siracusa. Pasas a la página siguiente. En agosto de 1957, cuando un cuadro empezó a lagrimar, y esas lágrimas se volvieron como un aceite para ungir a enfermos, y actitudes que iremos viendo más adelante. Así encontramos también las vocaciones de tipo mariano ubicadas en la ciudad o en el sitio donde se realizó, como la Virgen de Loreto, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima. También tenemos para nosotros los latinoamericanos Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, también las advocaciones marianas se suelen nombrar con las fórmulas de Santa María de, Virgen de, Nuestra Señora de. También suelen dar lugar en muchos casos a propios femeninos compuestos por María del Carmen, María de los Dolores, María de Lourdes, Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Y así podemos entonces confirmar que cada una de estas órdenes religiosas también tienen sus advocaciones propias a la Virgen María, que iremos viendo, y después describiremos entonces también aquellas que están guardadas en las letanías lauretanas. Para entrar entonces, una vez hecha esta descripción de lo que son las advocaciones, hablar de la vida de Padre Arturo como escritor, como verdadero maestro, como verdadero enseñante de estas, que nos decía que debíamos esforzarnos en nuestra vida, tomando las palabras de algún santo, para entrar por la puerta estrecha, pues ancha la vía que conduce y lleva a la perdición. Bueno, a este propósito, el sacerdote Mario Fabrocini, el cual fue uno de los primeros muchachitos recogidos por el Padre Arturo en su casa paterna, y además que siendo uno de los más grandes tenía funciones de pequeño secretario, nos ha transmitido esta personal experiencia. Así nos cuenta el Padre Arturo, y el relator de la biografía de Padre Arturo, que este sacerdote que fue niño recogido en su época, que fue su secretario, Mario. Sí, exactamente, Mario. Una vez fue allá a esculcarle las cosas y encontró el cilicio de Padre Arturo, se lo cambió de lugar y de sitio, y
le dio su pesar de habérselo escondido y tuvo que confesarse. Se confesó con el padre Felipe de su diablura que había hecho, y el padre Felipe le dijo: deja las cosas donde estaban. Además de eso, te voy a comentar que yo le he dicho a padre Arturo que deje de hacer esos sacrificios. Exactamente. Pero hagamos una aclaración aquí de qué era el silicio. El silicio era aquel elemento que se utilizaba para hacer tortura, para maltratar un poquito, digamos, el cuerpo, azotarse, darse latigazos y todo eso. Exactamente, pero son aspectos de orden muy personal que estaban escondidos y que hoy se revelan. Exactamente. Y es propio de los santos, por eso estamos hablando de nuestro santo hacer Padre las Arturo. mortificaciones de nuestro cuerpo, exactamente. Por eso entonces podemos hablar de que la pedagogía de Padre Arturo es el hablar como un maestro, como un educador, pero sobre todo como acción de un papá, de uno que acompaña, de uno que dirige, ¿no? Porque él sabía guiar y acompañar en el camino de la vida los muchos niños que acogía en las muchas casas de la obra. Así que de ello sale, de esas líneas que él guardaba, que él escribía en sus apuntes, el famoso libro titulado El Maestro, que en algún momento entraremos también a describirlo y a sacar lo que hay en él guardado para que lo vayamos conociendo, publicado en el año 1943. Así, de aquel libro hemos encontrado afortunadamente también un manuscrito dirigido en aquellas circunstancias a las maestras, es decir, profesoras de los institutos, de los colegios, también muy probable como testimonio para catequizar, para orientar dentro de la Santa Madre Iglesia y guiar a las muchachas que dirigían en estas enseñanzas. Es lo que podemos recopilar este sábado para entregarles a ustedes y entrar en este camino que me parece interesante y hermoso, y dirigirnos con la oración más breve para despedir este sábado a todos ustedes, dejarlos en ese aspecto. Queremos hablar de las advocaciones, como también de la vida y los ejemplos que como maestro nos ha dejado Padre Arturo, y recopilamos la oración más pequeña que hasta el Papa Francisco nos ha pedido que la recemos para despedirnos de ustedes, desearles un feliz fin de semana. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.